Bien, pues vamos a meternos de lleno en los materiales de hoy. Tenemos entre manos extractos de Sonrisas robadas de Tali Rosso. Nos dicen que es la segunda parte de una trilogía, pero que se puede leer por su cuenta. La idea aquí no es tanto hacer una crítica, sino algo más práctico. Vamos a meternos en las tripas del libro para ver qué trucos de escritura podemos sacar en claro, casi como una guía para quien está empezando a crear sus propios mundos. Me parece un planazo, porque esta novela, aunque te sumerge en un mundo distópico que podría ser muy denso, lo hace de una manera increíblemente ágil. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo construir algo complejo sin que quien lee se sienta abrumado. Y lo haremos, como dices, sin reventar ninguna sorpresa importante de la trama. Perfecto. Pues empecemos por lo más bestia, que es el mundo en sí. Te suelta de golpe en una sociedad postapocalíptica, viviendo bajo unas cúpulas donde la gente come carne humana y sonreír está prohibido. Mi primera pregunta como escritora novata sería, ¿cómo haces para que el lector no salga corriendo o piense que esto es un disparate desde la página 1? Es que ese es el primer gran desafío. Y la solución que aplica la autora es, digamos, doble. Por un lado, te olvidas de los preámbulos y empiezas con acción y emoción. La primera escena ya es un conflicto potentísimo. La protagonista, Sonny, se niega a cazar a una niña para alimentar a su familia. No necesitas saber nada más del mundo para entender ese dilema. Te agarra por el lado emocional. O sea, primero el personaje y su problema y luego ya me contarás cómo hemos llegado a este desastre. Exacto. Y ahí viene la segunda parte, la de contar cómo hemos llegado. Esto soluciona uno de los mayores problemas al escribir, el temido infodump. Uf, el rollo de información. Ese momento en que paras la historia para soltar una parrafada sobre la historia del mundo. Aquí no pasa. Sonny, la narradora, está tan perdida como nosotros y busca respuestas. A veces leyendo un libro de historia en su ebook, otras, y esto es clave en la novela, descubriendo los diarios de su madre, Sarah. Claro, así que la explicación del contexto no frena la historia, sino que es parte de ella. Estamos tan ansiosos como Sonny por saber qué demonios pasó. El cambio climático, esa guerra civil entre veganos y carnívoros, lo de prohibir las sonrisas. Descubrimos el pasado a través de sus ojos. Y eso es oro para un escritor. Conviertes la exposición, que suele ser aburrida, en un motor para la trama. Quieres saber más no por un interés académico, sino porque te importa el personaje que está descubriendo esa información. Y ya que la mencionas, que descubramos el mundo a través de Sonny funciona porque es un personaje increíblemente complejo. No es la típica heroína, ¿verdad? Es, Está llena de grises. totalmente. Y aquí hay otra lección fundamental. Lo que realmente te atrapa de Sonny no es que sea una heroína a la que admirar, sino que te obliga a preguntarte constantemente, ¿qué haría yo en su lugar? La vemos cazar personas, algo que nos parece monstruoso. Sí, Pero al momento siguiente, la vemos protegiendo a su futura hija con una ternura que te rompe por dentro. sí, tengo que admitir que a veces me costaba empatizar con ella. Cuando describe la caza es brutal. ¿No crees que la autora corre el riesgo de que el lector la rechace por completo? Es un riesgo enorme, y ahí está la genialidad. Justo cuando piensas esta mujer es un monstruo, la autora te muestra un momento de extrema vulnerabilidad o ese instinto de protección feroz hacia el bebé que lleva dentro. Te mantiene en esa cuerda floja emocional sin permitirte juzgarla del todo. Y eso, como experiencia de lectura, es mucho más interesante y desafiante que un personaje con el que estás de acuerdo todo el tiempo. Como escritor, ese choque constante es el verdadero gancho. Y luego están sus madres, Alma y Sara. Sobre todo Sara. Es un personaje que podría ser el típico monstruo de manual, pero hay algo más. Con Sara pasa algo fascinante. Es un personaje que no habla, tiene una hipersensibilidad a los sonidos que la vuelve loca. Y bueno, se calma haciendo cosas terribles como torturar gente. Podría ser una villana de caricatura. ¿Pero no lo es? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace creíble a pesar de ser tan extrema? El anclaje. La autora le da un anclaje sensorial y psicológico muy potente. Esa hipersensibilidad al sonido. No se trata de una maldad abstracta. Su violencia es una respuesta, una forma retorcida de encontrar silencio o de transformar el ruido que la atormenta en un ruido que ella puede controlar. Vemos su locura, como cuando acuchilla un sofá en silencio, pero también su fragilidad, cuando su pareja, Alma, la calma con una simple melodía gutural. Ya. No se justifican sus actos, ni de lejos, pero se les da una causa,
y eso la hace terroríficamente humana. Entiendo. No es mala porque sí, hay una lógica interna en su comportamiento, aunque sea una lógica rota. Y eso nos lleva a la estructura, porque no solo conocemos a Sara en el presente, sino a través de sus memorias. La novela salta mucho en el tiempo. Sí, y esos saltos son todo menos aleatorios. Piensa en la estructura no como una línea recta, sino como una excavación arqueológica. En la superficie tienes la trama del presente. Sonny, su embarazo, sus miedos, las reuniones clandestinas, su relación con Keith, la supervivencia del día a día. Vale, esa es la capa que vemos. Exacto. Pero a medida que Sonny encuentra y lee las memorias de sus madres, empezamos a cavar y encontramos la capa de abajo. El misterio de Sara y Alma, cómo se conocieron, que las convirtió en lo que son. Y si cavas más hondo, a través de sus recuerdos, llegas a los huesos del viejo mundo. Cómo la sociedad se vino abajo. Ah, o sea, que no es un simple flashback para dar información. Es como si usara el pasado para cambiar la música de fondo de la escena del presente. Si Sonny acaba de tener un encuentro violento con alguien como el violinista, el recuerdo que lee no es sobre cualquier cosa. Precisamente, el capítulo que lee después probablemente explore la violencia desde el punto de vista de Sara, o el miedo desde el de Alma. Cada descubrimiento en el pasado cambia por completo cómo vemos lo que ocurre en el presente. Le da profundidad, resonancia. Y lo más importante para un escritor, mantiene la intriga en varios frentes a la vez y evita que la trama principal se estanque. Tengo que hablar de una escena que, me obligó a dejar el libro un momento. La del descuartizamiento. Es de una crudeza terrible, pero la forma en que Sonny lo describe, viendo a su madre Sara trabajar, casi como si fuera un artista creando una obra de arte, es profundamente perturbador. ¿Qué busca la autora con algo tan extremo? Esa escena es una clase magistral de una técnica narrativa muy avanzada. Encontrar belleza en lo grotesco. El objetivo no es el gore por el gore, no es recrearse en la sangre por sadismo. El objetivo es meterte en la cabeza de Sara. Para ella, en su mundo roto, el sonido de los tendones al cortarse, el crujido de los huesos, es una sinfonía, es orden dentro del caos que la atormenta. Te obliga a ver la escena a través de sus ojos, no de los tuyos, y es horrible y fascinante a la vez. Exacto. Te saca de tu zona de confort y te fuerza a comprender una perspectiva completamente ajena y perturbadora. Y esa técnica del contraste no solo se usa en lo macabro, pasa también en momentos más sutiles. Sonny describe el amor entre sus amigas Bea y Clara como algo que parece flotar en el aire, Sí. en medio de la peste de las alcantarillas donde viven. O su propio enamoramiento de Kate, que florece en un sitio donde cualquier muestra de afecto es peligrosa. La luz brilla más en la oscuridad. Justo. Para quienes escriben, es un recordatorio potentísimo. En los escenarios más desoladores, los pequeños gestos de humanidad, de amor, de belleza, tienen un impacto 1000 veces mayor. Una sonrisa robada, como dice el título, en un mundo que la prohíbe, es el acto más revolucionario de todos. Y una cosa que me ha sorprendido mucho, y que es una duda que tengo a menudo al escribir, es que, siendo la segunda parte, no me he sentido perdida, en ningún momento. ¿Cómo lo consigue? Porque es una trampa muy común en las sagas sentir que te falta la mitad de la información. Totalmente. Es uno de los equilibrios más difíciles de lograr en una saga. La clave aquí es que el conflicto principal de esta novela es de Sonny y es autoconclusivo. Su objetivo personal es sobrevivir al embarazo y proteger a su hija recién nacida, Silvia, de las amenazas inmediatas de su entorno, como personajes tipo Octavio o el violinista. Ese arco argumental empieza y termina dentro de este libro. Llegas a un punto culminante que te deja satisfecho. O sea que la historia personal del personaje se cierra o al menos llega a una conclusión importante. Eso es. Pero al mismo tiempo, el universo es mucho más grande, y la autora siembra el trasfondo de una forma muy sutil. Por ejemplo, se menciona de pasada la guerra entre los verdes y los carnis. Si no leíste el primer libro, Carne de Chino, es solo un detalle que te ayuda a entender la locura de ese mundo. Ya. Pero si lo leíste, esa mención tiene un peso enorme, porque sabes la magnitud de esa guerra. Entiendo. No penaliza al nuevo lector, pero recompensa al veterano. Le das una capa extra de significado al que ya te conoce. Es una lección valiosísima. Resuelve el conflicto inmediato, pero deja ahí los más grandes de los que tirar. El estado policial, la verdad sobre el toque de queda, el futuro de la sociedad, esos son los conflictos de la saga. El de Sonny en este momento vital es el conflicto de la novela.
Así, cada libro se sostiene por sí mismo, pero juntos construyen un mosaico mucho más grande. Vale, creo que voy atando cabos. Si tuviéramos que destilar esto en 3 o 4 lecciones clave para alguien que está con su propio manuscrito, ¿cuáles serían? La primera, sin duda, es que un personaje memorable no es un personaje perfecto, sino uno contradictorio. La lucha interna de Sony, ese tira y afloja entre su lado monstruoso y su lado maternal, es lo que la hace real. Segunda, no tenerle miedo a una estructura que no sea lineal. Usar el pasado no solo para informar, sino para dar profundidad emocional al presente, como en esa excavación arqueológica que decíamos. Y la tercera sería la del contraste. Sí, atrévete a encontrar belleza en lo feo, ternura en lo brutal. Esos momentos son los que se quedan grabados en la memoria porque son inesperados y profundamente humanos. Y por último, si escribes una saga, asegúrate de que cada libro tenga su propio corazón, su propio conflicto central resuelto, aunque el mundo siga girando y la guerra continúe. Y todo eso, al final, se sostiene sobre una idea muy potente, que el mundo se siente real, porque no nos lo cuentas, sino que dejas que lo descubramos a través de la curiosidad y la necesidad de la propia protagonista. Ni más ni menos. Todo este análisis nos deja con una reflexión final para quienes están creando sus propias historias. Hemos visto que un personaje se define no solo por lo que hace, sino por cómo percibe el mundo de una forma única. Sara oye música en la violencia. Sonia encuentra esperanza leyendo la historia. Así que la pregunta para darle vuelta sería: ¿cuál es esa percepción del mundo singular y única que tiene el protagonista de la historia que se quiere contar? Y más importante aún, ¿cómo se puede mostrar esa visión en la narrativa, en sus acciones, en sus descripciones, sin tener que explicarla nunca con palabras?